Bien, la semana pasada estuvimos viendo uno de los temas muy importantes para la iglesia. Y yo quiero recordar un poquito algo de la semana pasada. ¿Qué mueve a la iglesia? Ese fue el tema de la semana pasada. ¿Qué mueve a la iglesia? Vimos que hay generalmente las cosas secundarias son las que mueven a la iglesia. Y no debe de ser así. Las cosas que mueven a la iglesia deben de ser las prioridades. Las prioridades. Bien. Sin embargo, podemos ver que hay muchas cosas que mueven a una iglesia que son las secundarias. No, hay que ver que lo que mueve a una iglesia, hermano, sea el Señor. Él es el que debe mover a la iglesia a través de su enseñanza. Muy bien. El último, lo de la semana pasada. Es el séptimo mensaje. Este es el sexto, ahora es el séptimo. ¿Qué mueve a su iglesia? ¿Qué mueve a una iglesia? Muy bien. Vimos. Sí. Vimos que mueve a la iglesia. ¿Qué mueve a una iglesia? Vimos siete razones que mueven a la iglesia, que en verdad son secundarias. Bien. 7 razones que mueven a la iglesia. La tradición. Hermano, es importante tener cosas tradicionales, pero no es lo más importante. Personalidades. Las personalidades son importantes, pero no es lo más importante. Las finanzas. Hermano, necesitamos fondos en la iglesia, pero esto no es lo más importante. Programas. Los edificios, los acontecimientos, los inconversos. Estas cosas son muy buenas. Debemos de estar orando por los inconversos, debemos de estar moviendo a los incrédulos, pero hay otras cosas más importantes. Y yo le hablé de un paradigma bíblico. La palabra paradigma es un modelo. Déjame decirle qué es un paradigma. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de un paradigma, hay paradigmas educativos. Si yo le preguntara a Sara o a Elifelet, ¿cuál es el paradigma educativo de ustedes? La forma de vida como maestras en la escuela. Miren, hay paradigmas personales. Yo tengo mi forma personal de ser en mi casa. Esa es una forma de vida. Hay un paradigma como trabajador. El que es maestro tiene una forma de ser como maestro. Cuando llega a la escuela, él tiene su forma de ser. Si yo le preguntara a Manuel, ¿cuál es el paradigma de un contador, el estilo de vida de un contador? ¿Qué llega y qué hacen? Ese es el paradigma. Llega y, abre su computadora y empieza a ver los programas y todas las cosas y empieza. ¿De un contador derecho o de un contador chueco? Derecho, porque hay de todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo correcto? Entonces, todos tenemos una forma de ser. Entonces, hermano, yo quiero, la semana pasada, de un paradigma bíblico.
la forma de vida de un cristiano. Un paradigma bíblico. Un cristiano se levanta, bueno, voy a decir así, amanece el día y debe de amanecer en oración, dando gracias a Dios. ¿Cuál es el texto que nos aprendimos? Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La forma de vida de un cristiano, cuando despierta usted, aquello de las 5:30 o 6 de la mañana, o a la hora que usted se despierte, dígale al Señor: gracias por un nuevo día. Este es el estilo de vida de un cristiano, amaneciendo con agradecimiento en su corazón. ¿Cuántas personas se acuestan y no amanecen? Muchas. En esta semana Sara recibió un mensaje una noticia de su familia, que un hermano de la iglesia hace 15 días se acostó y a las 3 de la mañana le dio un infarto y no amaneció. ¿Cuánta gente se acuesta y no amanece? Hermano, usted y yo amanecimos. ¿No deberíamos de estar dándole gracias a Dios? Gracias por amanecer con vida y con salud. Ayúdame en mi trabajo, en las cosas que me ocupo. Bendíceme y ayúdame a desarrollarme contento, a trabajar contento en las cosas que hago. La forma de vida de un cristiano: hacer las cosas, trabajar. Generalmente trabajamos y decimos, he escuchado mucho últimamente que dicen, hago como que trabajo y hacen como que me pagan, y los jefes hacen como que pagan. No, hermano, eso no es así. Usted debe de trabajar, porque usted debe de estar. Cuando usted firmó un contrato, cuando usted hizo algo, usted debe de trabajar para que esa empresa es su empresa, ¿no es cierto? Esa empresa a la cual usted trabaja es su empresa. Y usted debe trabajar para que esa empresa crezca, para que esa empresa se fortalezca, porque es la que le da a usted un modus vivendi, una forma de vida. Usted debería estar orando por su empresa, no por otros motivos, otras razones. Usted y yo debemos de trabajar no solamente por un salario. El salario es lo que convinimos en el momento de hacer un contrato. Usted y yo debemos de trabajar porque amamos a esa empresa, nos ayuda, nos facilita la forma de vida para sustentarnos. Esa es la actitud de un trabajador cristiano. De veras, hermano, usted no debe trabajar nada más por un salario. No, eso es bueno, qué bueno pero eso fue lo que usted convino. Y si en un momento usted ya no se siente bien con eso, con esos ingresos, dele las gracias a la empresa y salga usted bien y busque otra que le ayude en cuanto a sus aspiraciones. Pero va a ser lo mismo, usted va a trabajar para ponerse el uniforme. El apóstol Pedro habla ahí de que los que trabajamos debemos de hacerlo como para el Señor. ¿No es cierto? Sí, hermano. El cristiano es diferente. Bien, yo le hablé de un paradigma de la iglesia. ¿Cuál es la forma de vida? Del paradigma de la iglesia. Nuestra iglesia nos reunimos. ¿Para qué nos reunimos como iglesia? Para adorar a Dios. ¿Amén? Sí, hermano, venimos a adorar a Dios.
Dos, nosotros venimos a adorar a Dios y debemos, cuando usted venga a la iglesia, si canta, cante con gozo. ¿No es cierto? Si usted canta, cante con gozo y con alegría. Usted viene a adorar a Dios. Venimos a entregar nuestro corazón y decirle: Señor, te amo con todo mi corazón. Bien, otra de las razones de la iglesia: debemos de amar a nuestro prójimo. La iglesia debe de amar a su prójimo, a su hermano que está al lado, que es cristiano, y a los incrédulos también, que son incrédulos. Debemos de amarlos. Que no estamos de acuerdo con los incrédulos en muchas cosas, no hay problema, debemos de amarlos y orar por ellos para que un día sean salvos, para que un día conozcan a Cristo y se den cuenta de la miseria de vida que vivían y ahora lo que viven. Amar al prójimo. La iglesia debe de amar al prójimo. Hermano, tú y yo tú eres iglesia. Estás amando, estás adorando a Dios con todo tu corazón. Vienes a la iglesia fervoroso para adorar a Dios. Déjame decirte algo. A mí ustedes conocen mi corazón. En la mañana le dije a Sara, como que me siento muy descargado de mis pilas, muy como sin fuerzas, como sin nada, desalentado, no tengo fuerzas. Y oramos y dije: ¿sabes qué? Yo voy a orar y voy a decirle al Señor que me levante el ánimo, que no esté desalentado. Señor, dame fuerzas, no las tengo en este momento y no sé por qué. Le dije: Señor, ayúdame, llena mi corazón de gozo, dame entusiasmo. Yo cuando me paro aquí enfrente, yo quiero pararme. Déjeme decirle lo que decía un maestro cuando fui a la escuela. Un alumno le dijo: oye, maestro, ¿y usted qué va a dar? Le recuerdo, dice: pues vengo a dar lástima. Vengo a dar lástima, ¿verdad? Cuando alguien no hace su trabajo ahí en el púlpito como maestro, ¿a qué viene? No, hermano, venimos gozosos, venimos alegres, venimos a entusiasmar, ¿no es cierto? Así es. Venimos a generar ánimo. Y yo le dije en la mañana al Señor: yo necesito, cuando me paro enfrente de mis hermanos, yo quiero estar feliz y contento y llenarlos de gozo y de alegría. Le dije: Señor, ¿y sabe qué? Después de unos cuantos momentos, yo me sentía como con fuerza. Hermano, si usted no lo tiene, como a mí me pasan a veces en momentos, no cree que soy un súper. No, pero tengo un Señor muy fuerte que luego me levanta. Debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Cuando venimos a la iglesia, venimos a cantar, venimos a adorar, hágalo todo. Y amar a nuestro prójimo. La iglesia debe de amar a su prójimo. Como iglesia debemos de bautizar creyentes nuevos. Creyentes nuevos. Queremos que gente nueva venga a la iglesia, niños, jóvenes, y queremos bautizarlos. Cuando hay gente bautizándose, ¿cómo está la iglesia? Viva, una iglesia viva. Yo quiero que sucedan estas cosas en la iglesia, con los cultos constantemente, que la iglesia esté viva. Que haya gente viniendo a recibir a Cristo, gente que quiere bautizarse, gente que quiere servir, gente que quiere enseñar en la iglesia. Hermano, yo quiero que esto suceda siempre en la iglesia. Hay que bautizarlos. Y la cuarta cosa, hay que ir, dice Mateo 28:19, ir y predicar el evangelio. Hermano, lo estamos haciendo como iglesia. Tú eres iglesia, estás yendo a predicar. Yo soy iglesia, estoy yendo a predicar. Tú eres iglesia, ¿qué estamos haciendo? Somos iglesia, ¿lo estamos haciendo?
Si no lo estamos haciendo, pues hay que dar el Evangelio. Te invito a la iglesia. Mira, lee un folleto. Mira, lee un folleto. Ahí tenemos muchos folletos. A ver, hacia esta. Llévate un folleto y dile a tu amigo, a tu vecino, al que te encuentras, te invito a la iglesia, lee este folleto. Hermano, que suceda algo en nuestras vidas. Que suceda algo en nuestras vidas. La iglesia no es algo semi-muerto, algo desanimado. No, la iglesia tiene vida. Nosotros tenemos vida eterna, la vida de Cristo en nosotros. Y debemos de ser entusiastas. Y si no tienes gozo, hermano, pídele al Señor. Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Si alguno tiene falta de gozo, pues pídale al Señor. Yo le pedí al Señor en la mañana y le pido muchas cosas constantemente. Señor, ayúdame, yo debo estar feliz. Bien, como iglesia debemos hacer muchas cosas. Y si no las estamos haciendo, hay que empezar a hacerlas, hermanos. El trimestre se llama reestructurando. Eso significa cambiar las cosas que no sirven para nada y hacerlas bien. Las cosas, los métodos y procedimientos de hacer las cosas que no funcionan, déjalo y haz algo diferente, hermanos. Y lo último, dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Como iglesia tenemos que enseñar a nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Tráelos a la iglesia, anímalos, ora por ellos. Es posible que no vengan la primera, la segunda vez o tarden. Mucha gente tarda años para venir a la iglesia. Pero si tú nunca pierdes la fe y la confianza en el Señor que ella va a recibir a Cristo, un día va a recibir a Cristo. Y debemos estar orando para que nuestra iglesia, la iglesia debe de crecer, no solamente en número, en asistencia, debe de crecer. Yo debo de crecer, mi corazón debe de crecer en gozo, en alegría. Tu corazón también debe de crecer entusiastamente, alegres. ¿No es cierto? Sí, hermano. El cristiano nunca es te llama, no, siempre es feliz. Estamos a enseñar, estamos a salir a dar el evangelio a las personas. Yo quiero estos 5 propósitos, yo quiero que los llevemos a cabo como iglesia. Adorar con todas las fuerzas, amar al prójimo con todas las fuerzas, bautizar a los nuevos creyentes, enseñarles, ir a predicar y enseñarles. Yo quiero líderes que se muevan a sí mismos, que puedan mover siquiera uno y vamos. Hermano, el gozo del Señor. Hagámoslo. Yo sé que usted tiene compromisos de trabajo. Sí, hermano. Usted que tiene fuerzas, úselas para la gloria de Dios. Usted tiene fuerzas para su trabajo. Haga su trabajo, hermano, con gozo y con alegría. Y haga el trabajo del Señor también con gozo y con alegría, entusiastamente. Porque cuando sea viejo, como algunos, como yo, van a estar más tiempo en la cama. Va a tardar más para descansar. Va a estar más horas en la cama para sentirse algo bien. Ahorita que tiene fuerzas, hágalas. El tema de hoy. Descubra el objetivo o propósito de la iglesia que Cristo edificó. Esta iglesia, hermano, el Señor la edificó. Él nos dio todo aquí. Nos dio todo. A usted Él lo ha salvado. Y nosotros debemos
descubrir el objetivo, el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Es un club? En un club solamente se va a echar relajo. La iglesia es algo más que eso. Aquí no es un club. Que tiene parte porque nos saludamos y nos queremos y nos abrazamos y hermano, qué bueno que vino, eso es parte, pero eso no es todo. Nos queremos, yo quiero verlos a ustedes aquí en la iglesia. Yo quiero sentirme contentos y que podamos disfrutar de eso. Pero hay otras cosas más importantes. Descubrir, nosotros como iglesia necesitamos descubrir la razón de ser de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Yo quiero que usted descubra conmigo el propósito de la iglesia. Número 1, y yo quiero que me ayude. Le dije hace 8 días que íbamos a leer la Biblia. ¿Alguien? Número 1. Yo quiero que descubra el propósito conmigo. Y en estas predicaciones que estoy haciendo, yo quiero descubrir el propósito, descubrir el objetivo, descubrir lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Y sabe qué quiero? Que descubra el propósito. Y en estas predicaciones yo quiero darle lo que es el cimiento de una iglesia. Bien, escucha esto. El cimiento de una iglesia, determina tanto el peso como el tamaño. Entiéndame bien. El cimiento determina tanto el tamaño de la iglesia. Vamos a pensar en una construcción ahorita. Piensa en una construcción. ¿Usted cree que esta cimentación, estos cimientos de este templo, son los que han determinado solamente lo que tenemos? Si le queremos poner 2 pisos, este cimiento no aguanta. ¿Quién es el que determina la altura y el peso? Los cimientos. Estamos hablando de un edificio. Ahora hablamos de un edificio no material, de un edificio espiritual. La iglesia es un edificio espiritual. El cimiento de una iglesia es espiritual. Y ese cimiento es Cristo. Si yo le pongo un mal cimiento a una iglesia y quiero que crezca mucho, cuando le doy una altura, ¿sabe qué va a suceder? Se va a caer. Hay muchas iglesias que tienen malos cimientos y ¿sabe qué sucede? Le dan altura y se caen. Hay congregaciones numéricas muy grandes que no tienen cimientos y llegan a tener unas asistencias muy grandes y ¿sabe qué? En un momentito se hacen polvo. No tenían buenos cimientos. Bien, el cimiento de su iglesia determina tanto el tamaño como el peso de su iglesia. Nunca se puede construir un edificio más grande de lo que el cimiento puede aguantar. ¿Por qué? Se va a derrumbar. Hermano, y con estas predicaciones yo quiero poner el cimiento en la iglesia, no del templo. El templo ya es nuestra iglesia. La iglesia es el grupo de gentes. La iglesia somos nosotros. Y en este templo nos reunimos. La iglesia somos nosotros. Yo quiero que descubra conmigo este propósito. Número 1. ¿Qué es una iglesia? Alguien busque y lea, y lo vamos a comentar. Mateo 5, 13 y 14. Ahí tenemos 2 cosas. ¿Qué es? Bien. Déjeme decirle que qué es, para que entienda conmigo. Yo quiero que lo que le digo
¿Qué es una iglesia? Una iglesia es un grupo de gente. Puede ser de 10 personas, puede ser de 40, 50 o 100 o más. Un grupo de gente que ha recibido a Cristo, que se ha bautizado y que se ha unido a la iglesia, a la membresía de la iglesia. Esta es una iglesia, puede ser de 10, de 20, de 40 o más. Esa es una iglesia. Un grupo de creyentes salvados, bautizados y unidos a la iglesia con su membresía. Muy bien, ahora, ese grupo de gente, ¿cuál es la función? Número 1, alguien lea Mateo 5:13. ¿Qué es la iglesia? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muy bien, una iglesia, un grupo de gente cristiano, un grupo de cristianos como iglesia, ¿qué es? Sal. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor. Hermano, esta iglesia Bautista Calvario, en este mundo, aquí en Paseos del Sol, aquí en Zapopan, aquí en México y donde sea, debe de dar sabor, debe de dar sazón. La sal sirve para sazonar. Nosotros somos como sal. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor a la comida, a los alimentos. Algo más, ¿para qué sirve la sal? Para conservar. ¿Alguien sabe lo que es un bacalao? Sí. ¿Sabe qué lo conserva el bacalao? La sal. La sal conserva. Muy bien, ahora déjenme aplicar la verdad. Cuando los incrédulos se dan cuenta que usted es cristiano, ¿qué dicen? Se le acercan y le dicen, sacan su cajetilla de cigarros y le dicen, ¿quieres un cigarro? No, yo no fumo. Ah, ya sabía que eres hermano. Ya sabía que eres hermano. ¿Sabe qué está haciendo? Provocando. Sí, está provocando. Pero ¿cuál es la función que está dando? Está dándole sabor al mundo. Porque los incrédulos saben que nosotros no fumamos, no somos como ellos, somos diferentes. Ah, yo no sabía que tú eras hermano. La iglesia, tú como iglesia estás dándole sabor a este mundo, que él se dé cuenta que no es así. Algo más, te ofrecen una cerveza. Ah, tú eres hermano. Una vez, fíjese, una vez llegué a una familia, eran nuevos cristianos, y yo llegué de sorpresa, sí. No me gusta llegar de sorpresa, casi siempre aviso. ¿Sabe por qué? Porque esa vez llegué de sorpresa y el jefe de la casa estaba fumando. Tenía un cigarrito. Y llegué yo, y yo no sé cómo le hizo a la lumbre, pero la desapareció aquí. ¿Por qué? Por vergüenza. Le dio vergüenza. Hermano, cuando se dan cuenta que usted no lo hace, ¿qué les da? Esa es la función de la iglesia, que la gente se dé cuenta que somos. Eso es la iglesia, es sal, le da sabor a este mundo. El mundo dice, no, ellos son hermanos. Pues qué bueno que se nos digan que son hermanos, sí, somos diferentes. No fumamos, no tomamos, no andamos en las barras como ellos. Sí, hermano, somos diferentes. Esa es la función de la iglesia, enseñar que somos diferentes. Cuando la iglesia ya no enseña eso, ¿sabe qué? Este mundo va a ser una porquería. Ahorita los cristianos son los que medianamente viven como Dios dice. Cuando ya la iglesia no viva correctamente y que a todos es una porquería, ¿sabe qué? Cristo ya viene. Entonces, hermano, ¿cuál es la función de la iglesia?
ser sal, poner sal del mundo. La sal le da sabor al mundo, la iglesia le da sabor al mundo. La iglesia, la gente, los incrédulos no quieren, sin la palabra no les gusta la iglesia. A los incrédulos no les gusta la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia les marca sus errores, ¿no es cierto? La iglesia, la enseñanza de la Biblia les marca sus errores. ¿Y quién le gusta que le marque sus errores? Nadie. La iglesia es sal a este mundo. Es conservador. La gente, por causa de la iglesia, se detiene de hacer pecado. Por causa de la palabra de Dios, se detiene de hacer pecado. ¿No es cierto? Amén. Esta es la función de la iglesia. Retener las acciones de la gente. Alguien lee el versículo 15 ahí. El que sigue, 14. Mateo. Vosotros sois una luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Muy bien. Ya nos dimos cuenta que la iglesia es como sal para este mundo. Le da sabor. La conserva la maldad. La gente se cuida. Pero también, ¿qué es la iglesia? Luz. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar. ¿Para qué sirve la luz? La iglesia de Cristo es luz a este mundo. El libro de los Salmos, número 119, versículo 109, no recuerdo el número. 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bien, hermano, la iglesia es luz a este mundo. Nosotros damos la luz de Cristo al mundo que vive en tinieblas. ¿Cómo se va a dar cuenta los incrédulos que viven en sus pecados y en sus maldades, en la oscuridad de este mundo? A través de la iglesia. La iglesia es la que llega repartiendo folletos, dando el evangelio. Entonces la iglesia es luz al mundo. La iglesia es la luz de Cristo y debe de dar el evangelio a los perdidos. Eso es lo que es la función de la iglesia. Y yo quiero que usted descubra la razón de ser de la iglesia. Y si no cumple su función, es un montón de gente que no sirve para nada. Como iglesia somos sal. Como iglesia somos luz a este mundo. ¿Alguien lea los demás versículos? Versículo 15 y 16. Mateo 5, 15 y 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Sabe usted qué es un almud? ¿Cómo? No, es una cama. ¿Se pone la luz debajo de la cama? No. Pone acá arriba, ve dónde está, para que alumbre a todos. No se pone debajo de la cama. La luz nunca se pone debajo de la cama. Los cristianos deben de estar acá arriba, no escondidos. Pero muchos cristianos no se esconden. Van a decir que soy cristiano. No, hermano. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia es sal, da sabor al mundo. La iglesia es luz a este mundo. Alumbra el camino de la salvación a los perdidos. Les enseñamos a las personas cómo conocer a Cristo como su Salvador. Nosotros, tú hermano, tú eres iglesia, yo soy iglesia, todos somos iglesia. ¿Estamos dando luz al mundo, luz a los incrédulos? No me digan ni sí ni no. Pero si no lo estamos haciendo, estamos fallando a Dios, no a nadie, a Dios. Debemos de dar luz a los que están ciegos espiritualmente. Número 2. Voy un poquito más rápido. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Alguien lea y coméntelo y comentémoslo todos. Mateo 9:35.
Mateo 9:35. ¿Qué hace la iglesia? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy bien. ¿Qué hace a Cristo? ¿Qué hace a Cristo? Evangelizar, recorría. Dice 9:35, Mateo 9:35, recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y en ellos. Y predicando la ¿Y para qué recorría? Predicar. ¿Qué debe de hacer esta iglesia? Recorrer las calles de Paseos del Sol, recorrer las calles del Cole, recorrer las calles de Arboledas, recorrer las calles de todo y del municipio de Zapopan y de Guadalajara, predicando el evangelio. Esa es la función de la iglesia, y si no lo hace, no está haciendo su función. Esto es lo que debe de hacer, predicar. La iglesia debe de predicar el evangelio de la salvación para que las personas sean salvas. Esa es la función de la iglesia. Muy bien, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace a Cristo? Predicar. ¿Qué quiere que hagamos ahora, Cristo? Exactamente. Él quiere que la iglesia, su iglesia, predique el evangelio. Eso es lo que Él quiere. Y si una iglesia no lo está haciendo, está fallando. Bien, tercer punto. Tengo 4 cosas nada más. 3. ¿Dónde se apoya o dónde debe de apoyarse la iglesia? Alguien lea Mateo 11, 28 al 30, por favor. Estamos solamente en el libro de Mateo 11, 28 al 30. Alguien lea para todos. A ver, alguien por ahí atrás. Lea. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 28. 28 hasta el 30. Oh, 28. ¿Sí? Venid a estos, perdón. Está bien. Sí, ahí está bien. Ah, perdón. ¿Qué se animó? Venid a mí todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Muy bien. ¿Dónde se apoya la iglesia? En Cristo, Exactamente. ¿Dónde se apoya la esposa? en el esposo. De su esposo. La Biblia dice que la iglesia es la esposa del Señor. Entonces la iglesia se debe de apoyar en su Señor, así como la esposa en su Señor, en su esposo. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados de pecado. Hermano, cuando la iglesia está pasando por los problemas, debe de apoyarse en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros salimos a visitar, cuando enseñamos, cuando hacemos cosas para el Señor, y a veces no sentimos que alcanzamos los objetivos que queremos, y nos sentimos un poquito desalentados, debes de apoyarte en el Señor y decirle, Señor, me siento desalentado o desanimado, dame la fuerza que necesito. Hice lo que tenía que hacer y ayúdame a volver a hacerlo. Y hacerlo constantemente. Apóyese en su Señor. La iglesia, cuando pasa por los problemas, cuando pasa por las necesidades, se apoya en el Señor Jesucristo. Así como la esposa, cuando pasa por los problemas, se apoya en su esposo. Esto es importante. Bien. ¿Qué es la iglesia? Sal y luz. ¿Qué hace la iglesia? Predica el evangelio. Nosotros somos iglesia y debemos de predicar el evangelio. Repartir folletos, invitar niños, invitar jóvenes a la iglesia y traerlos. 3. ¿Dónde se apoya la iglesia? En su Señor, en su esposo, el Señor Jesucristo.
Y quiero que vean la última conmigo. Bien, a ver, Sara. ¿Qué dice la iglesia de Cristo? Alguien busque en Mateo 16, 15 y 16. ¿Qué dice? Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, ay, perdón. Sí, el 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Muy bien. ¿Qué dice la iglesia de Cristo? Miren, el versículo 16. Voy a leer el 13 para que se den cuenta de lo que sucede. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, la iglesia, ¿qué debe de decir del Señor Jesucristo? Que Él es el Todopoderoso. Para nosotros, Cristo es nuestro Dios. Es lo máximo que nosotros tenemos. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es el que nos ayuda. Y para Él vivimos. La iglesia halaga a su Señor. Así como la esposa debe de halagar al esposo. ¿Se da cuenta? Hay una analogía entre la iglesia y Cristo, y entre la esposa y el esposo. La esposa halaga a su esposo y la iglesia debe de halagar a su Señor, al Señor Jesucristo. Ellos dicen, la gente dice que pues eres algún profeta. Y Cristo dijo a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo viviente, el Todopoderoso. Hermano, nosotros debemos de predicar que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo es el que nos ha salvado y que Él es el que les puede salvar y Él es el que les puede ayudar. Esta es la función de la iglesia. La iglesia debe de predicar a Cristo, que es el Salvador del mundo. Pero hay otra cosa que quiero que vean conmigo. El 18, alguien lee el 18, versículo 18. Debemos de estar convencidos de todo esto. Alguien lea. 16, 18, ¿sí? 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia debe decir que Él es su fundador. ¿No es cierto? ¿Quién fundó la iglesia? Nosotros como iglesia debemos de estar convencidos que Él es el que nos fundó como iglesia. Él es nuestro fundador. Nosotros, Él es nuestro fundador. Hermano, esta iglesia la fundó el Señor para su gloria. La fundó, número 1, para ser sal y ser luz. 2, la fundó, dice, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. 3, para apoyarse en su Señor. Y 4, ¿qué dice la iglesia? Que Él es nuestro fundador. Hermano, esto es el cimiento de la iglesia. Nosotros necesitamos saber cuál es la función de la iglesia, porque si alguien no sabe cuál es la función de la iglesia, puede pensar que esta es una turba, que este es un montón de gente, que este es un club social, o que este es algo más, menos una iglesia. No, hermano, esta es una iglesia que ama al Señor, y nosotros debemos de estar convencidos de eso. Hermano, quiero ver el tema.
para que nosotros descubran el objetivo y el propósito de la iglesia que Cristo edificó: ser luz, ser sal, predicar, apoyarse en su Señor y decir que Él es nuestro fundador. Amén. Hermano, esto es lo que la palabra de Dios dice. Puestos en pie. Ojalá que usted y yo descubramos la verdadera función de la iglesia y que usted y yo empecemos a predicar, que usted y yo empecemos a hacer luz, que usted y yo hagamos lo que Dios dice. Somos iglesia y debemos de hacer lo que Dios dice. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, nosotros como iglesia tenemos una función específica, un propósito específico, y es predicar el Evangelio. Y Señor, te suplico que tú nos ayudes a hacerlo, que como iglesia estemos siempre adorándote, estemos siempre sirviéndote, estemos siempre haciendo lo que tú dices. Una iglesia viva, una iglesia con propósito, una iglesia que sabe a dónde va, que sabe qué es lo que debe de hacer y que sabe también lo que no debe de hacer. Padre Santo, que como iglesia sepamos bien claramente lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ayúdanos, Padre Santo, para hacer tu voluntad siempre. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.